Comité de Patrimonio Autónomo. Estamos dando una charla con respecto a la resolución 1308-2019, ¿no? En esta oportunidad pues tenemos al señor Deza, que nos va a apoyar en esta charla. Para seguir informando, pues hay que recordar, ya muchos tienen conocimiento que desde este año, desde febrero de 2024, se ha formado una unidad, también hay un comité de patrimonio autónomo, donde todas las solicitudes por auxilio de fallecimiento lo ve directamente el comité. Es el comité como tal, es el que aprueba o rechaza todas las solicitudes que se presenten, ¿no? Hay que indicar también o recalcar que para que tenga el visto bueno del comité, toda la solicitud tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Se tiene que presentar una solicitud, el socio tiene que haber estado al día, se tiene que haber un certificado de función o un acta de función. Una vez que está toda la documentación en regla, el comité lo eleva en su sesión del comité y lo aprueba, ¿no? Entonces le damos paso al señor Washington Deza. Buenas noches. ¿Me escuchan sin el micro? ¿O prefieren que se utilice el micro? Con micro. Okay. Buenas noches a todos. Mi nombre es Washington Deza. Yo trabajo en el sistema financiero 22 años. Prácticamente toda mi carrera la hice en el sistema financiero. Puntualmente tengo experiencia en una caja rural del Perú y también tengo experiencia en cooperativas de ahorro y crédito. 10 años en cooperativas de ahorro y crédito. Mi mayor experiencia la tengo en el área de riesgos y también en los últimos años en el tema de seguros, puntualmente en el tema de patrimonios autónomos, que es el tema que vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, el tema que vamos a ver se refiere al fondo de solvencia. El fondo de solvencia tiene que ver con un producto que la cooperativa ofrece a los socios, que son los créditos. La cooperativa, como saben, otorga créditos a sus socios, ¿verdad? Con una expectativa de pago, y de ese crédito, cuando está orientado a personas naturales, incluye un seguro de gravamen, que nos va a cubrir en el caso de que el socio fallezca o sea calificado como invalidez permanente, no haya sufrido un accidente, digamos, quede en estado de invalidez permanente. Entonces, ese crédito, si el socio tiene un siniestro de estas características, va a ser cancelado con la cobertura del seguro de gravamen. ¿Okay? Entonces, el fondo de solvencia tiene que ver con ese tema. ¿De acuerdo? Vamos a ver al inicio alcances generales. Por ejemplo, como decíamos, cuando se desembolsa un crédito, sale un contrato, un pagaré, una hoja de resumen, y también se le añade un contrato de cobertura, que es el certificado de cobertura de gravamen, ¿cierto? Entonces, ese certificado tiene ciertas características. Por ejemplo, la fecha de vigencia, desde cuándo se activa el seguro. Si hoy día le estamos desembolsando, por ejemplo, me están desembolsando un crédito de 10.000 soles, ya me hice socio de la cooperativa. Hoy día desembolso, digamos, hace 30 minutos, salgo, me atropella un carro y fallezco. ¿Me cubre ese certificado o no me cubre? ¿Sí? ¿Perdón? No tiene carencia. Lo más probable es que el certificado indique que la cobertura es desde el momento del desembolso. Desde el momento del desembolso. Pero ojo, hay pólizas, hay compañías de seguro que te activan, por ejemplo, la cobertura al día siguiente. Entonces, eso es un tema muy importante. En nuestro caso, como dice la señorita, no tengo el certificado, no lo podemos validar, pero probablemente diga desde el momento del desembolso, por ejemplo. Luego, el certificado también tiene una fecha de vencimiento, que
usualmente es a la cancelación, ¿verdad? Pero no todos los créditos se pagan en la fecha, digamos, establecida. Entonces, ¿qué pasa si el socio, digamos, pagó hasta la cuota quinta y dejó de pagar? Y pasó todo el plazo del crédito y sigue debiendo el crédito. Está en mora, por supuesto. Entonces, ¿el certificado le cubre o no le cubre en caso de un siniestro al socio? No lo cubre. No debería cubrirlo. Bueno, no lo cubre, no debería. Justamente tendríamos que revisar el certificado. Me comentaron que en el caso de la cooperativa, el socio paga la cobertura al momento del desembolso, o sea, está pagando por adelantado. Entonces, es una potestad de la cooperativa, digamos, de definir en el certificado si el socio, como dijo, si la exigencia para que el certificado sea válido es que el socio tenga su crédito al día o con cierto, digamos, número de días de retraso como máximo, ¿ok? O si es que no tiene esta cláusula, por ejemplo, si no tiene esa cláusula o esa condición de que el crédito esté vigente o tenga como máximo, digamos, 30 o 60 días de retraso para que lo coberture. Si no tiene eso, entonces al estar pagando la póliza de manera anticipada, sí le debería de corresponder. Pero es un tema que justamente, ese tema por ejemplo es discutible dependiendo de cómo esté el certificado. Entonces, el certificado es el documento por el cual la cooperativa está obligada a cumplir la indemnización cuando ocurre un siniestro, ¿correcto? Y ese certificado tiene ciertas condiciones que son importantes. Y también le sirve al socio o a los familiares que reclamen, digamos, la ejecución de esta prima cuando ocurra también el siniestro. Respecto a la operatividad del patrimonio autónomo, algunos son directivos nuevos aquí, ¿cierto? Algunos son ya funcionarios y otros son directivos que ya tienen más tiempo. Entonces, el patrimonio autónomo equivale a una, digamos, a una empresa de seguro. ¿En qué sentido? Ustedes conocen los bancos o las cajas. Los bancos directamente no pueden otorgar seguros a sus clientes. Para otorgar seguros, los bancos crean una compañía de seguros y a través de esta compañía ofrecen sus productos de seguro a sus clientes. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, digamos, tenemos esa ventaja. Como cooperativa de ahorro y crédito, nosotros podemos brindarles seguro a nuestros socios. Y uno de esos seguros que les brindamos es el de la banca. Podemos ofrecerles otros seguros. Podemos. ¿Ya? Pero en este caso, estamos hablando exclusivamente de la banca. Entonces, la SS lo que ha normado es que si una cooperativa quiere administrar su propio fondo para cubrir siniestros, en este caso de gravamen, entonces tiene que constituir un patrimonio autónomo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese patrimonio autónomo? Significa que vamos a, primero, asignar recursos. Al inicio se le exigía 150.000 soles, ¿no? 150.000 como mínimo para constituir un patrimonio autónomo. ¿Perdón? ¿El capital social? Claro, como aporte inicial. Exacto. Entonces, y con el tiempo este aporte va, digamos, se espera que se incremente en el tiempo, ¿no? Pero no siempre va a crecer, puede haber fluctuaciones. Entonces, es autónomo en el sentido de que ya no forma parte de la cooperativa. Digamos, la cooperativa está acá, el patrimonio autónomo está al costado. O sea, es independiente, estrictamente independiente.
Entonces, estrictamente independiente en el sentido inclusive de que tiene que tener su propia contabilidad. Esa es la exigencia, porque tiene un fin, solo tiene un propósito, ¿no? Es un patrimonio que se espera que en el tiempo vaya creciendo para cubrir siniestralidad, para poder proteger a los socios ante un evento y, consecuentemente, poder favorecer a la cooperativa en el caso de que un socio fallezca, ¿cierto? Porque la cooperativa va digamos, a poder recuperar la parte del capital, ¿no? que ha prestado al socio si es que ocurre un siniestro. Entonces, esa operatividad del patrimonio autónomo tiene ciertas condiciones, ¿ya? Como digo, repito, las cooperativas tienen esta ventaja, que no lo tienen las cajas financieras o bancos. Las cooperativas sí pueden constituir su propio patrimonio autónomo, pero tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, como digo, ¿no? Tiene que ser independiente, su contabilidad tiene que ser independiente. Tiene que cumplir única y exclusivamente los fines por los cuales se está creando. Entonces, en este caso, el patrimonio autónomo de seguros de gravamen solo cubre desgravamen, no cubre otro tipo de siniestros. Entonces, por la experiencia que yo tengo, por ejemplo, he visto casos en los cuales una cooperativa está cubriendo algunas incidencias, digamos, de un socio, se ha enfermado, tiene un problema de salud, pero obviamente no califica como invalidez permanente, ni siquiera invalidez, pero se ha enfermado y no puede pagar, entonces se están cubriendo, digamos, esos retrasos con el fondo. Y eso, gracias. Y esa práctica es muy, digamos, muy evitada, porque evidencia una mala gestión del patrimonio autónomo. Y una mala gestión del patrimonio autónomo tiene consecuentemente, digamos, el corte de la licencia de la SBS para que puedan continuar operando. Entonces, ese tema es delicado. U otras siniestralidades. Solamente, por eso el certificado es muy importante, el certificado de cobertura. El certificado de cobertura, si la SBS les ha aprobado, es porque dice fallecimiento o invalidez total y permanente. Solo esos dos casos, no puede cubrir otro tipo de siniestro. Si mi socio ha perdido el negocio, o si se ha enfermado, o su esposa ha fallecido, etcétera, etcétera, no cubre, no puede cubrir. Pero les digo por experiencia que he visto casos donde se estaban cubriendo con este fondo ese tipo digamos, de eventos, que no son siniestros cubiertos por el certificado. Si tienen alguna consulta, por favor levanten la voz o lo comentan para poder analizar y discutir. ¿De acuerdo? Sí. Usted menciona que es como un seguro de desgravamen. Específicamente, el patrimonio autónomo que está manejando San Hilarión es seguro de desgravamen, ¿cierto? No es otro tipo de cobertura, solo seguro de desgravamen. En ese caso, ¿qué pasa cuando se cobra a inicio, pero es por ejemplo, por el crédito a 12 meses, pero el socio prepaga? Buen punto. ¿Alguien puede contestar esto? Esta consulta que es muy importante. Digamos, el socio sacó un crédito, 10.000 soles, en junio del año pasado, a 12 meses, pero lo ha cancelado ahora en marzo, antes del plazo. Sin embargo, ya le cobramos la prima de seguro. ¿Qué pasa con ese crédito? Bueno, se cancela el crédito, pero ¿qué pasa con el saldo de la prima? ¿No le devuelven? Ya, ojo, mira, la regulación no estoy seguro si obliga o no, pero sí los bancos, cuando te cobran adelantado, si tú precancelas, hacen una liquidación y
y te devuelven la parte que corresponde al gravamen. Pero eso tiene que ver con el tema de que los bancos lo tienen fraccionado en cuotas. No, o sea, los bancos y las cooperativas tienen dos modalidades de cobro. Te pueden cobrar al inicio por toda la cobertura, o te lo cobran en cada cuota. Cuando te cobran al inicio, si precancelas el crédito, el sistema debería de hacer una liquidación y devolverte la parte que, digamos, que te ha cobrado anticipadamente, pero que no estás usando. Entonces debería de devolverlo. En este caso, como les digo, la ley, no estoy seguro si obliga a que devuelvan, porque de repente el socio podría reclamarlo, pero en todo caso no está establecido en sus políticas. O sea, ¿qué pasa cuando precancela? Pero de una previsión en bancos sí te devuelven la promoción siempre y cuando uno lo exija. Porque si tú no exiges, tú no le haces la liquidación. No puedes precancelar el crédito, pero el banco dice, ¿sabes qué? Oye, te quiero devolver esta parte. No, tú no tienes que prestar la solicitud para que te haga la liquidación. Es una operación paralela. No está amarrado a que... Yo conozco el caso de mi banco y en mi banco sí, el sistema te liquida automáticamente. O sea, cuando tú cancelas, el sistema dentro de la liquidación hay una parte que corresponde al gravamen que ya te cobró y te descuenta. El Scotia, mi banco, tiene la misma metodología que hasta el inicio. Lo que preciso es que si tú exiges el tema de la devolución de gravamen, siempre lo haces. Pero es algo que, digamos, que mismo lo publicita. Por ahí va el punto. Ah, ya. Entonces quiere decir que no se exige. Como digo, a ver, pongámonos acá en los zapatos del socio. O sea, lo que debería hacer es que se le devuelva al socio. Y no solamente así como dice el señor. Tiene razón, yo cancelé un crédito hipotecario en mi banco. Y como yo conozco el sistema financiero, consulté. Porque el seguro que me cobraron era como 7,000 y pico. Consulté y me dijeron, sí señor, se le está descontando tanto, era importante. Pero tal vez porque consulté. Sin embargo, repito, o sea, si estamos hablando de que somos cooperativas y trabajamos con nuestros socios, mi opinión es que sí se debería devolverle, pero que no sea frío, sino explicarle. Señor, mire, usted ha pagado, digamos, 500 soles por un seguro, ¿sí?, de este crédito. Le estamos devolviendo 200. Si le explicamos de esa manera, el socio va a quedar satisfecho, inclusive se va a sorprender, tal vez no tenía mucho conocimiento, pero debería de ser. Sucede que, para el caso de las cooperativas, cuando entra la regulación del SMS, en nuestro caso, nosotros ya veníamos dando una aplicación a un seguro a un desgravamen, sin que la ley nos lo requiera. Pero con la cooperativa, pensando en ese socio, se creó un fondo crediticio, previsión social, que es un fondo de crediticio, sin que la ley nos exija. Entonces nuestros socios ya saben de que en la cooperativa todas las aportaciones van a un fondo común y se usan cuando el socio lo requiere, cuando el socio está dando bien. En este caso, antes de estar la regulación SMS, los socios aportaban este fondo. No todos, gracias a Dios, no todos ponían, pero en mayoría la cooperativa le devolvía o parcelar la empresa sin que la ley lo exija. Voluntariamente se cancelará. Bajo ese concepto, cuando viene el patrimonio autónomo, los socios están con esa idea. Son fondos solidarios. Ahora que en el caso del patrimonio autónomo, tampoco la ley exige que se haga la devolución. Pero nuestros socios lo permiten, lo aceptan porque ellos ya desde años hacia atrás vienen aportando nuestros fondos solidarios. Sí, la mayoría de cooperativas aplicaba la cobertura de gravamen antes de la entrada en vigencia del reglamento. Pero mi opinión justamente es de que sí debería devolverse, ¿no?, al socio, porque él ha pagado una póliza, digamos, por un año. Sin embargo, si está precancelando, hay un saldo que va a quedar a su favor. Entonces, en todo caso, deberían de tenerlo claro en sus políticas, en su reglamento o en el certificado, tal vez. Porque ahorita no lo tienen definido y solamente lo están pasando al mismo patrimonio autónomo. Ok, entonces es un tema, por ejemplo, que se tendría que revisar. Entonces,
La SDS justamente exige que este patrimonio autónomo sea independiente y desde el año pasado ya ha iniciado a hacer visitas a las cooperativas que están administrando su patrimonio autónomo, que solamente son 10, no son muchas cooperativas, pero yo hace un par de semanas he pasado una supervisión de parte de la SDS y lo que he podido ver es que la SBS está siendo muy exigente, o sea, demasiado exigente en este tema, tal vez porque solamente son 10 cooperativas, pero tiene una orientación de querer sancionar. Entonces hay que estar, digamos, con todos los temas muy alineados para que no haya ninguna observación que quiera llevar, digamos, a que nos interrumpan la licencia, porque hay una posibilidad, ¿no? Sí. Hiciste mención que el patrimonio autónomo es una empresa paralela con su contabilidad, todo, y que obviamente va a funcionar como una pequeña empresa de seguro, ¿correcto? Teniendo el producto que es de AME, también se puede generar otro producto que sea de seguro. Correcto, sí. O sea, como cooperativa podemos crear seguros de salud, otros productos de cobertura, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tienen las cooperativas. Y para cada vez que quieras ampliar tu cobertura, tienes que solicitar, enviar un proyecto y sustentando de que vas a ampliar tu cobertura, digamos, a otro tipo de cobertura, ¿no? Bien, sí. El plan contable, la SBS en el reglamento no te exige que uses un plan contable. Es más, el reglamento solamente pide que emitas estados financieros, el balance general y el estado de resultados, y te da un formato que es genérico. Sin embargo, ya en las visitas que está haciendo la SBS, está empezando a exigir que este patrimonio autónomo lleve la contabilidad que llevan las compañías de seguros. Tienes que tener todos los registros, por ejemplo, en cada desembolso tiene que estar la cuenta, cada crédito que se desembolsa se cobra la prima, ¿cierto?, del aporte. Entonces eso tiene que estar registrado. Están pidiendo el balance de comprobación, todo detalladamente. Pero en concreto tiene que ser independiente. O sea, tenemos que demostrar que este patrimonio es independiente de la cooperativa. Eso es lo más importante. Bien, los riesgos técnicos se refieren por ejemplo, a la siniestralidad. Y San Hilarión está ofreciendo este producto, imagino, inclusive antes de entrar en vigencia del reglamento. Entonces ya por lo menos son más de 3 años, 4 años más todavía. Entonces, en el tema de riesgos, de seguros, hay un componente que es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se presentan siniestros? El 2023, imagino que la frecuencia quiere decir el número de siniestros. Entonces, el 2023, lo más probable es que haya sido menos que el 2022 y menos que el 21, porque el 21 estábamos con el tema 20 y 21 con el tema del COVID, donde se ha disparado la frecuencia. Entonces, la frecuencia es el número de veces que se presenta el siniestro, por ejemplo, y eso se tiene que medir estadísticamente. Luego se mide también el impacto. Cada vez que ocurre un siniestro, ¿cuánto me va a impactar? Eso lo tengo que medir también, ¿no? Entonces, todos esos indicadores se miden a través de los indicadores de riesgos técnicos. Se tienen que monitorear continuamente y reportar cuando hay alguna variación importante, ¿no? Reportar al comité y al consejo. Justamente al consejo de administración se informa cuando la siniestralidad, digamos, está subiendo y puede afectar el patrimonio. Entonces, el patrimonio autónomo de la cooperativa, por lo que estuve conversando con los funcionarios antes de la charla, me comentan que son varios años, que por ejemplo ya es un fondo
regular, que está alrededor de 2 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente es un fondo ya importante, ¿no? Y hay que ser un poco, digamos, tal vez tener todo el contexto y cumplir 2 objetivos, ¿no? Uno que es el patrimonio se mantenga siempre, digamos, sólido, solvente para poder cubrir sus obligaciones. Eso es lo importante. Por eso se necesita un manejo, digamos, prácticamente como una compañía de seguros. No al extremo de que una compañía de seguros, cuando ocurre un siniestro y uno va con la póliza, pucha, te ponen, todos sabemos, te buscan los 3 pies al rato para no pagar. Te piden examen, es complicado cuando se trata de una compañía de seguros. Pero en el caso de las cooperativas no, justamente esa es una ventaja para el socio. Basta con el certificado de función, ¿no? Con los reportes, con un estudio clínico, tal vez si es invalidez, etc. Y el comité ya define si cobertura o no. No es tan complicado, una compañía de seguros es complicada. Pero debe cumplir esa expectativa. Ahora, el patrimonio está creciendo, ya va cerca de 2 millones, pero no es que siempre va a ir creciendo. O sea, hay ciclos, así como en el caso de las entidades financieras. Hay entidades grandes que, por ejemplo, estaban muy bien en un momento, pero luego, por una mala gestión principalmente, llegan a estar en negativo y a veces a quebrar. Lo último en el sistema que ha pasado es, por ejemplo, Raíz. Y hace años el Banco Latino, los bancos han quebrado, bancos grandes, y compañías de seguros también han quebrado. O sea, no es que el patrimonio siempre va a crecer. O sea, hay ciclos y hay que estar preparados para eso. Y justamente de eso se trata el fondo de solvencia. Entonces, el fondo de solvencia lo que busca es que la cooperativa, en este caso, administre su patrimonio, pero teniendo en cuenta que tiene que tener por lo menos un mínimo de patrimonio, un patrimonio mínimo que permita cubrir las siniestralidades que ya se han presentado y las futuras siniestralidades que podrían pasar. ¿Ok? Entonces, hablemos de solvencia para un poquito para entender de qué estamos hablando. ¿Alguien podría compartir qué entiende por solvencia? Desde el punto de vista personal o empresarial o de la propia cooperativa. Señor, ¿usted? ¿Qué entiende por solvencia? ¿Nos puede compartir, por favor? La capacidad de disponer recursos, o sea, por si fondo tiene dinero efectivo, por si tiene esa disponibilidad. ¿Alguien más? ¿Sí? Mi opinión es como que una persona de repente tiene un negocio de muchos años y tiene un ahorro, un fondo, ¿no? Como para toda su vida, ¿no? Pero bueno, ahí de acuerdo a lo que él disponga, ¿no? De repente tiene gastos, ¿no? De repente créditos y si no paga le quitarán, ¿no? Y si es puntual no le quitan, ¿no? Quiere decir que eso le va a durar toda su vida. Correcto. Ok, gracias. Efectivamente, la solvencia quiere decir, por ejemplo, como ese señor, que por ejemplo, en el caso de nosotros como personas, tengamos la capacidad de poder cubrir las necesidades financieras en el futuro, porque todos tenemos aspiraciones. Por ejemplo, tenemos hijos y a los hijos queremos pagarle la universidad mínimamente, ¿no? Por ejemplo, queremos pagar la educación de nuestros hijos, etc. Entonces, de manera personal, por ejemplo, la solvencia la podemos medir cuánto yo como persona debo y cuánto tengo. Si lo que tengo es mayor de lo que debo, entonces soy solvente. O sea, tengo una parte que me va a poder permitir cubrir mis obligaciones en el futuro.
Si estoy a la par, digamos, si debo 1000 y solo tengo 1000 de patrimonio, entonces estoy en un punto cero, estoy insolvente, o sea, definitivamente puedo tener problemas en el futuro. Entonces, en este caso, tratándose de cobertura de seguros, como los seguros es un servicio que nosotros otorgamos a un socio, ¿no? En el sentido de que vamos a cubrir su crédito frente a la cooperativa en el caso de que ocurra un siniestro. Por ejemplo, de un crédito de 10.000 soles, ¿cuánto es lo que se le cobra por desgravamen? Serían 70 soles de 10.000. De 10.000 soles, 70, ¿no? A ver, vamos a multiplicar. Sí, 70. Entonces, miren, frente a un crédito de 10.000 soles, el socio está contratando también una póliza de seguro, que en el caso de que él fallezca, no va a poder cumplir el crédito, lógicamente, pero la cooperativa se va a proteger con ese seguro. El fondo, el patrimonio, va a pagarle a la cooperativa, ¿no? Pero va a pagarle los 10.000 soles, o lo que quede de los 10.000, ¿cierto? Pero solamente frente a un costo de 70 soles. Entonces, sí. Siempre he visto remarcar que dices el capital y lo que quede de los 10.000, que es un préstamo capital. ¿Quiere decir que cuando aplicamos un fondo solamente debemos considerar capital o también nos interesa pagar? La cobertura de desgravamen solamente tiene alcance al capital, saldo del capital, no a los intereses u otros cargos, solamente saldo del capital, y eso está en el certificado. Entonces, por consecuencia, sí. El interés que el socio que ya falleció se tendría que hacer con ese interés. Claro, lo normal es que, digamos, hay un siniestro, hay un socio que ha fallecido, se liquida y efectivamente corresponde el seguro. Entonces, con el fondo del patrimonio se cancela solo el capital, pero va a quedar intereses, compensatorios, moratorios y tal vez otros cargos. Entonces, usualmente esa diferencia la cooperativa lo condona, no lo castiga, lo condona, generalmente, porque si no lo va a tener pendiente, pero ya no hay a quien, digamos, a quien cobrar. Entonces, generalmente se condona, pero no es cubierto por el patrimonio. Bien, entonces decíamos que este fondo de solvencia, por ejemplo, este crédito de 10.000 soles está cubierto solo con 70 soles, pero todos los créditos que tenemos en cartera, ya, digamos, todos los créditos que han pagado su prima, empiezan a hacer una bolsa, todo el patrimonio, que hoy día está alrededor de 2 millones. Entonces, cuando ocurre un siniestro, se saca de esa bolsa y se cubre, se paga lo que corresponda del crédito, que es el saldo del capital. ¿Ya? Entonces, esa bolsa, como le digo, esa bolsa que hoy día está alrededor de 2 millones, tiene que permitir, digamos, tiene que tener un mínimo, ¿ya? Un mínimo que se llama fondo de solvencia. Es como un carro. Un carro, cuando estamos conduciendo, tiene indicadores. Tanque lleno está full, mitad de tanque, o cuando ya el tanque está, digamos, casi al mínimo. Entonces nos avisa. Entonces nuestro tanque, nuestro fondo de solvencia es como el tanque de gasolina. No es necesario que esté full, pero por lo menos tenemos que saber que está de la mitad arriba, dependiendo cómo estamos asumiendo. Esa información
que es un cálculo, nosotros lo tenemos. Cada cierre de mes lo podemos calcular, ¿ya? Entonces, esa parte es técnica, tiene que ver con algunas fórmulas matemáticas, ¿no?, que el responsable de patrimonio lo conoce. Pero en resumen, tiene tres componentes: fondo de solvencia por siniestros ocurridos. O sea, ya la cooperativa tiene un historial de siniestros ocurridos, que son ocurridos, conocidos y no conocidos. Entonces hay un primer componente, fondo de solvencia por siniestros ocurridos. O sea, hoy día estamos conversando y en la semana o dentro del mes, o inclusive un poco más atrás, ya han ocurrido siniestros. Podemos conocerlo como no podemos conocerlo. Si hace 2 días ocurrió un siniestro con uno de nuestros socios, probablemente todavía no esté la información acá, ¿cierto? Pero ya ocurrió el siniestro. Lo que es más probable es que va a llegar unas semanas acá la información. Por lo tanto, va a haber una obligación, ¿cierto? Ese es un componente. Luego, fondo de solvencia por siniestros no ocurridos. Es de acá en adelante. Eso sí no sabemos. Yo no sé, nadie sabe qué va a pasar con mis socios de acá a N días. Pero tenemos que hacer un cálculo. Y luego fondo de solvencia por desviación de siniestralidad, que es un componente estadístico, más bien, de históricamente cómo ha estado mi siniestralidad. Le voy a aplicar un factor y voy a hallar un fondo de solvencia, un tercer componente. Entonces, el fondo de solvencia, como vimos, es importante primero en términos de solvencia. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa va a ser solvente siempre y cuando mantenga un capital mínimo para cubrir su riesgo de crédito, que es el más importante. A manera de ejemplo, por ejemplo, si nosotros administramos 100 millones como cooperativa, por lo menos deberíamos de tener 10 millones de capital social. Si cumplimos esa relación, digamos, tenemos cierta solvencia. No somos estrictamente solventes, pero tenemos cierta solvencia para poder afrontar situaciones, digamos, de estrés o periodos difíciles económicamente para la cooperativa. Pero si no tenemos capital, justamente lo que decíamos, una persona si no tiene dinero para el futuro es insolvente. Lo mismo con una empresa y lógicamente lo mismo con la cooperativa. Entonces, la solvencia sabemos que es un tema importante, sobre todo para poder cubrir el futuro. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que se calcula y para qué sirve. Bien, la solvencia, de manera, digamos, de definición, dice capacidad que tiene una institución para poder atender el pago de sus compromisos adquiridos a largo plazo. Entonces, la solvencia desde el punto de vista de la cooperativa. La cooperativa, si es solvente, va a poder cumplir con sus obligaciones. Tiene obligaciones con los socios, con acreedores, con trabajadores, etcétera, etcétera. Va a poder cumplir si tiene solvencia. Por lo tanto, su giro de negocios, su actividad va a ir creciendo. Tiene la capacidad de capitalizar. Si el que es solvente y genera resultados positivos, puede capitalizarse, mejorando su infraestructura también, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los socios? Si la cooperativa es solvente, los socios también van a poder tener el respaldo y van a poder tener la protección que la cooperativa le está ofreciendo. Entonces, un tema. Nosotros sabemos que lastimosamente hay muchas cooperativas que la SB se ha liquidado y que siguen en proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas cooperativas ha manejado mal sus recursos. ¿Y quiénes son los más afectados? Los socios ahorristas, los que han puesto su dinero a la cooperativa, ¿cierto? Entonces, lo mismo puede pasar si una cooperativa es insolvente. Si
si es insolvente la cooperativa, un socio fallece, la cooperativa es probable que tampoco tenga los recursos para poder cubrir el siniestro. Lo mismo puede pasar. Entonces le estamos dando un seguro, le podemos dar un seguro al socio que no le vamos a cumplir, y por lo tanto su crédito no va a ser cancelado y va a mantener su obligación, ¿cierto? Por eso es importante entonces el tema de la solvencia. Entonces, si la cooperativa es solvente y complementariamente su patrimonio autónomo también es solvente, entonces se va a poder cumplir con los objetivos de misión y visión que tiene la cooperativa, ¿no? En especial de apoyar y atender a sus socios. Entonces, para hacer el cálculo del fondo de solvencia, en este gráfico la cooperativa presta un servicio, que es la cobertura del desgravamen, ¿cierto? Pero ese servicio no es gratis, tiene un costo de 0.07% por cada crédito, que es el aporte, en realidad es el aporte total, el aporte de riesgo más aporte de gasto. En total, para nosotros sería 0.07% por el monto del crédito desembolsado. Entonces, los créditos que nosotros colocamos forman parte de nuestro activo, el principal componente del activo de la cooperativa. Toda la cartera de créditos, alrededor de 100 millones al día, ¿cierto? Pero también esto significa que tiene obligaciones, que tiene pasivos, ¿no? Y esos pasivos referidos a esa cobertura de seguro tienen que hacerse una estimación, considerando el pasado, el presente y el futuro. El pasado ya lo conozco porque, digamos, un 80% ya pagué indemnizaciones de los casos que se presentaron, digamos, por lo menos hasta diciembre o enero. Los del presente, seguramente puedo tener casos que recién están en evaluación, hace un mes o semanas. Está en evaluación y todavía el comité no ha definido si aplica o no aplica la cobertura. Y lo más complicado es lo del futuro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tenemos que calcularlo. Entonces la cooperativa, como ven en el gráfico, cobertura al socio. Cobertura al socio a cambio de un costo. Esa prima tiene un costo. No, para nosotros, para el cálculo del fondo de solvencia, vamos a considerar solamente el aporte de riesgo, ¿ya? Entonces, este aporte de riesgo, ojo, el aporte de riesgo es, digamos, de 100 soles que la cooperativa cobra, 80%, o sea, 80 soles se va al fondo, ¿cierto? Y 20 soles está destinado para cubrir los gastos operativos y administrativos. Entonces son solamente los 80 soles y todo lo que se acumule de ese aporte de riesgo que me da poder permitir cubrir todos los siniestros que se presenten con ese aporte de riesgo. ¿Qué más? Tenemos que considerar una línea de tiempo. Hoy día nosotros tenemos, como dije, obligaciones. Podemos tener obligaciones pendientes si hay trámites en proceso, pero sí tenemos obligaciones pasadas, ¿no? Podemos pedir un reporte y efectivamente, por ejemplo, en el 2023, un aproximado cuánto se pagó por siniestralidad con el patrimonio autónomo. 140.000 soles en todo el 2023, y de esos 140.000, ¿cuánto es por fallecimiento y cuánto por invalidez? ¿No hay invalidez? Todo fallecimiento, ya. Bueno, habría que, no sé, probablemente por los números pueda ser, digamos, real, pero es posible que haya casos que los socios no lo estén reportando. Pues, de repente hay que hacer un poco más de información, tipo marketing, ¿no? De que haya cobertura. Sí. También acá la cooperativa cubre invalidez. Sí. Así todo. Sí, pero es invalidez total y permanente. Ah, ya. Ese
Sí, correcto. Entonces, este fondo de solvencia que les comenté, que es un tema un poco técnico para el cálculo, considera dos escenarios, el pasado y el futuro. En el pasado tenemos ya siniestros ocurridos. Hoy día estamos acá y acá hay siniestros que ya se han indemnizado, pagado. Pero podemos estar en esta zona donde hay trámites en proceso. Tal vez tengamos uno ahorita, no lo sé. Pero puede ser que tengamos una solicitud, digamos, del mes pasado y todavía no se ha liquidado. Entonces, podríamos estar en este escenario. Y de acá en adelante son siniestros no ocurridos. Pero repito, tenemos que calcular. Entonces, los siniestros ocurridos tienen estas características. Tienen una ocurrencia que es la fecha cuando se produce el siniestro. Por ejemplo, ocurrió un siniestro digamos en octubre de 2023. Ya sabemos la fecha exacta, el 30 de octubre. Luego existe el reclamo. El reclamo se computa en la fecha en la cual se solicita la cobertura. ¿Ya? Y esa fecha inclusive se computa desde que se cumplen los requisitos, porque una cosa es solicitar, pero otra cosa es cumplir con todos los requisitos. Puede presentar la solicitud, pero no ha juntado uno u otro requisito. Entonces, consideremos que ya presentó todo completo, en una segunda fecha. Luego de eso, viene digamos, generalmente hay un comité de liquidación. Entonces, en las compañías de seguros hay personas naturales o hay algunas empresas que participan de un comité y son tipo peritos y determinan si efectivamente el siniestro está obligado con la póliza, ¿no? Entonces hacen una liquidación y determinan si aplica o no aplica, ¿okay? Y cuando ya se ha definido que es válida la póliza, entonces ya se fija una fecha de pago, cuando ya se paga. Entonces, estas etapas se presentan en caso de siniestros ocurridos, ¿no? 4 etapas. Entonces, en siniestros ocurridos podemos tener siniestros pendientes de liquidación. Están en proceso porque todavía no se ha liquidado. Pero también hay pendientes de pago. Si se ha liquidado, ya se sabe cuándo corresponde la cobertura, pero todavía no se ha pagado. ¿Sí? Y otra vez tenemos los siniestros, tenemos también siniestros ocurridos no conocidos. Lo que decíamos, tal vez la semana pasada hubo un siniestro, falleció un socio, pero todavía no hemos tomado conocimiento. Entonces, también hay esos casos de siniestros ocurridos, pero que no son conocidos por la cooperativa. Ok, entonces el aporte de riesgo es, como decía, que es como el tanque del motor. Yo cobré 70 soles por una póliza de seguro de 10.000, ¿de acuerdo? Pero digamos, hoy día estoy desembolsando y esa cobertura me va a cubrir los próximos 12 meses, todo el próximo año. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, ese aporte de riesgo se va a ir utilizando. Si volvemos al tanque del motor, o sea, ya le eché, hoy día estoy desembolsando el crédito, le echo 70 de gasolina y empiezo la marcha. Entonces, cuando ya recorra los, 200 kilómetros, recién se va a acabar esos 70 soles, pero eso va a ser de acá en el tiempo. Por lo tanto, hoy día estoy cobrando 70 soles, pero al mismo tiempo estoy asumiendo una responsabilidad en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, el aporte de riesgo me va a cubrir, generalmente los créditos son de 12 meses, ¿no? 365 días. Entonces, para calcular
los siniestros no ocurridos, tenemos que considerar cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, si ya pasaron 200 días desde la fecha de desembolso, si pasaron 200 días, quedan todavía 165 días que tengo que seguir esperando. Sí. Y los préstamos a más de un año. También, o sea, por el plazo que le hayamos desembolsado, puede ser a 2 a 5 años. Claro, hasta que se cumpla la fecha de pago, cubre todo el tiempo, ¿no? Exactamente. La obligación que tenemos es hasta que concluya el crédito. Pueden ser 5 años o más si son créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces, estos días pendientes, en este caso son 161 días. Esos 161 días, 165, perdón, lo dividimos entre el periodo original, que es un año de 365 días. Entonces, 165 entre 365 nos va a dar un factor. Nos da un factor. Ese factor es el que multiplicamos por el costo que ha pagado el socio, por los 70 soles. Sí. Disculpa, ¿qué tan importante es tener ese estudio estadístico si al socio se le cobra siempre 0.7? ¿O se tendría que ajustar algo de repente con esos? Sí, correcto. O sea, este costo de prima que se cobra al socio se revisa periódicamente. Puede ser cada año, cada 2 años. Puede ser menos también. Pero lo que refleja es que la tasa, o sea, el costo que le voy a aplicar me va a permitir cubrir justamente mi siniestralidad en el pasado y la que espero tener en el futuro. Entonces puede variar y debería variar. Si es significativa, lo pueden subir o también lo pueden bajar si, por ejemplo, los últimos 3 años mi siniestralidad es baja. Entonces quiero trasladarle ese beneficio al socio. Entonces lo puedo bajar. O sea, no es estático. Se puede subir o bajar, efectivamente. Quizás la parte que no queda claro es, como es un porcentaje, 0.07, ¿no? En función al monto, no considera el periodo de plazo. Estoy cobrando el mismo monto por un crédito a 12 a 24 meses. Por un mes. Y es diferente a darle al mismo socio ese mismo crédito, ¿no? A 12 meses, y después de 12 meses le vuelvo a renovar el mismo monto y le cobro de vida 2 meses el costo. Sí. O sea, no considera el factor del tiempo. Sí. Cuando le cobramos al desembolso, justamente no, digamos, ese costo no recoge la obligación en el tiempo. No recoge. Y el socio se va a beneficiar si el crédito es a largo plazo. Y lo vamos a castigar si es a corto plazo. Si es un crédito a 1 mes o a 3 meses, el socio va a pagar, por ejemplo, su prima. Si es a 3 meses su crédito, va a pagar 4 veces en el año para tener la cobertura de 1 año, por ejemplo. Hablando de ese punto, ¿hay alguna normativa respecto sobre costo límite, costo máximo? Por ejemplo, la tasa moratoria tiene un tope, 15% de la tasa máxima debe ser. En este caso de gravamen hay algún tope de costo. Todavía no, pero el promedio del mercado va entre 0.05 y 0.1 hasta 0.12, por ejemplo, compartamos. 12. O sea, 0.12. En el caso de nosotros, 0.07. Hay cooperativas que tienen 0.05, como menos. Pero el rango está, el promedio del mercado está en 0.1, o sea, 0.10. 0.1%. Sí, es el promedio. Pero no hay, que se haya publicado por la SEC, no hay un límite máximo regulado. Entonces, este tema, como digo, es la parte estadística, matemática, pero de esta manera, si quieren entender, se calculan los siniestros no ocurridos, porque está tomando el futuro. Todo lo que me falta
de acá en adelante, que son 165 días, entre el periodo original me va a salir un factor y eso lo multiplico por la prima que ha pagado. Entonces de ahí me sale. Y todo eso, todos los créditos los sumo y ya tengo mi cobertura por siniestros no ocurridos. Entonces, en este gráfico, lo que vemos es que la cooperativa todos los meses desembolsa créditos. Entonces, en todo un periodo sale una cantidad de cartera de créditos. Y cada año continúa ese ciclo. Entonces, justamente la pregunta que hacía el señor, esa tasa que es fija de 0.07 me va a permitir cubrir. Entonces, la información estadística, los números que haga el responsable tiene que indicar que efectivamente va a permitir cubrir de todos los periodos, del año 2022, 23, 24, de todos los periodos. Y si algún periodo hay una variación, por ejemplo, la pueden subir o la pueden bajar, pero sí debería cumplir todos los periodos. Bueno, acá lo que se dice es tenemos que guardar pan para mayo porque tenemos que mantener en ese tanque que vamos a, digamos, que va a graficar los recursos del patrimonio autónomo. Ese tanque no debe estar por menos de la mitad. Si está en rojo, estamos ya en falta. Inclusive la SBS dice, si ese patrimonio está por debajo del fondo de solvencia, en 10%, inmediatamente tienes que mandar un plan para recuperar. Pero si es más de 10%, te van a suspender la licencia. ¿Cómo se calcularía el fondo de solvencia? O sea, ¿cómo sabemos si está en rojo o en azul? Ya, justamente vamos a llegar a ese punto. Vamos a hacer una pausa para tomar un refrigerio, unos 10 minutos y continuamos, justo ya con la parte del cálculo del fondo de solvencia. Pasen, por favor.
De acuerdo a la resolución, a la 1308, que es el reglamento de patrimonios autónomos, indica que la administración y la gestión del patrimonio autónomo, los recursos del patrimonio autónomo por riesgo no pueden ser inferiores al importe que resulte mayor entre el fondo de solvencia y el fondo mínimo. Entonces, el fondo de solvencia es un cálculo matemático. Imaginemos que el fondo de solvencia, haciendo el cálculo, nos salga 1 millón. ¿Ya? Entonces, ese cálculo lo comparo con mis recursos que tengo del patrimonio. Si en el patrimonio, si tengo más de 1 millón o el millón, estoy bien. Quiere decir que estoy como el combustible dentro de lo que me exige la norma. Pero si es menos de millón, digamos es 900.000, 800.000, ahí estoy en problemas. Máximo puede haber un déficit de 10%. Si se identifica ese déficit, se tiene que comunicar al Consejo y a la SBC junto con un plan de mejora, de corrección. Y en 90 días se tiene que llenar otra vez. ¿Okay? De lo contrario, nos van a quitar la licencia prácticamente para seguir emitiendo este tipo de pólizas. La metodología del cálculo del fondo de solvencia está dentro de este reglamento, que es una parte matemática que vamos a ver en términos generales, porque es un tema un poco más complicado, digamos, complejo, pero está dentro del reglamento, está especificado en el reglamento. Sí. Cuando dices, en caso que el fondo esté en peligro, nos quitan la licencia y nos mandan a una empresa superparticular. Ya, son dos escenarios. Si nuestro fondo de solvencia, mejor dicho, si nuestros recursos son menores al fondo de solvencia y ese déficit es hasta el 10%, puedo recuperarlo. Pero si es más del 10%, nos van a suspender la licencia. Y entonces, ¿qué pasa en adelante? La cooperativa tiene dos posibilidades. Una, deja de emitir certificados porque ya no tiene la capacidad para cubrir este seguro. O dos, puede contratar una compañía de seguros. Sin embargo, las pólizas que ya he emitido tienen que mantenerse hasta que el último crédito cubierto se cancele. O también puedo pasar, si voy a contratar una empresa de seguros, puedo traspasar todo eso para que siga administrando y siga coberturando. Okay, esas son las posibilidades. Buena pregunta. Entonces, el cálculo está detallado en el reglamento, en la resolución, y al final también lo que dice es que el cálculo tiene que ser realizado por un profesional técnico que tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Acreditar que tiene experiencia, etc. Esa es la parte normativa. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula este famoso fondo de solvencia. Entonces, esta es la parte matemática. Yo voy a tratar de hacerla sencilla, pero sobre todo que se entienda en esencia cómo, de dónde sale y sobre todo qué significa, ¿no? Sobre todo qué significa, porque hay muchos indicadores y a veces digamos, los profesionales técnicos hallan los ratios, los indicadores, todo se reporta, pero no se conoce qué me está diciendo, qué me está hablando ese informe, ese reporte. Entonces, especialmente vamos a ver qué representa y en términos generales cómo se calcula. Entonces, este fondo de solvencia, ¿no?, que es un tema muy importante en la gestión de patrimonios autónomos, tiene tres componentes. El primer componente es un fondo de solvencia por siniestros ocurridos, que ya hemos visto cómo era, ¿no? El otro componente es fondo de solvencia por siniestros no ocurridos, y hemos visto cómo también se puede calcular. Estamos hablando acá del futuro. Y un tercer componente, fondo de solvencia por desviación de siniestralidad. O sea, esto es por toda la estadística que tengo del pasado, le voy a aplicar un factor, ¿no?, para que se ajuste, y va a ser un tercer componente. Sumando los tres componentes, voy a tener el fondo de solvencia. Y eso es lo que voy a reportar, con eso me voy a medir cuánto está mi
como el ratio de liquidez, es el más conocido. Alguien, por ejemplo, el ratio de liquidez, ¿cuánto es lo mínimo en moneda nacional que tenemos que tener? 8%, efectivamente. Entonces, 8% significa que yo tengo, o sea, como cooperativa, nosotros tenemos obligaciones, en especial con los socios, tenemos depósitos. Por decir, tenemos 1,5 millones. Si yo tengo 1,5 millones de depósitos, ahorros, plazos fijos, todas mis obligaciones, tengo que tener un mínimo en caja. Caja significa caja y obviamente bancos, porque es líquido. Entonces, lo mínimo que tengo que tener es el 8%. De 150.000 serían como 12.000 soles. No, perdón, de 1,5 millones serían 120.000 soles aproximadamente. Entonces, como cooperativa, 120.000 yo tengo que tener en caja, en bancos, como mínimo para atender obligaciones, porque los socios tienen y retiran, etc. Si tengo por debajo de ese 8%, estoy en falta y además estoy expuesto a una sanción, porque ese ratio es un límite legal. Y si no cumplo el límite legal, estoy incumpliendo la ley y eso es falta grave. Entonces, volviendo al fondo de solvencia, es equivalente. Yo tengo que tener un mínimo. Pero ¿cómo calculo ese fondo? Sumando 3 componentes. Solvencia por siniestros ocurridos, no ocurridos y por desviación de siniestralidad. Entonces vamos a ver el primer componente, el fondo de solvencia por siniestros ocurridos. Tenemos dos casos, fondo de solvencia por siniestros ocurridos conocidos, que ya hemos visto, que están en trámite o están pendientes de liquidación, y fondo de solvencia por siniestros no ocurridos. Y acá hay un tema de cálculo. En el caso del fondo de solvencia por siniestros ocurridos, tenemos pendientes de liquidación, pendientes de pago. Cuando son pendientes de liquidación, todavía no se ha determinado de manera definitiva si corresponde o no corresponde. El comité ya lo tiene que definir, ¿cierto? Y si ya se ha definido que efectivamente aplica la póliza y también cuál es el monto de liquidación, lo que corresponde es que se pague. Puede estar solamente pendiente de pago, pero ya de manera definitiva se sabe cuánto es lo que corresponde. Eso es cuando son siniestros ocurridos conocidos. Cuando son siniestros ocurridos no conocidos, se aplica 3 factores que están en el reglamento. Primero, número de siniestros diarios reportados. Comentabas que el año pasado los siniestros han sido de 140 y tantos mil. ¿Cuántos siniestros fueron? 8. Por ejemplo, tenemos ya esa información estadística. Número de siniestros diarios reportados en el periodo. Si son 8, lo divido entre 360 días y me va a salir un factor. Ese es el factor, ese número de siniestros. Luego, plazo promedio de denuncia. Tal vez tengan ustedes, deberían de tener en todo caso un registro, ¿no? Una base de datos donde tomen la información de este plazo, o sea, cuándo ocurrió el siniestro, el socio después de cuándo presenta la solicitud y después de cuánto se le paga. Entonces, el plazo desde que ocurre el siniestro hasta el día que se le pague pueden pasar 40, 50, 60, 90 días. Pero eso se puede registrar, ¿no? En todo caso, lo tienen en los expedientes cuando ya han pagado. Si no lo tienen registrado, lo pueden actualizar. Pero en promedio, por ejemplo, yo tomo 60 o 90 días dependiendo de la cooperativa. Pero sí se puede dar ese factor. Digamos, 60 días en promedio nos estamos demorando en pagar. Y luego el costo de siniestros promedio. ¿Cuál es el costo de siniestros promedio? Entonces, el costo de siniestros promedio tiene 3 subcomponentes. Acá tal vez está un poco la parte, Tito, la parte, digamos, un poco que no se entiende muy bien en el reglamento. Un poco enredada. Lo que pasa es que el reglamento te enreda un poco. ¿El reglamento nuestro o reglamento de la SBS? En esta parte te hace volar un poco y
no es muy digerible, pero vamos a hacerlo de manera gráfica. Entonces, ya sabemos el número de siniestros que tenemos en el periodo 2023, 8 días. 8 entre 365 días, ya tengo el factor SD. Luego tengo el plazo promedio, digamos 60 días, eso se puede calcular. Igual de todo el periodo. De los 8 casos, ¿cuántos días en promedio nos hemos demorado, o mejor dicho, ha pasado desde que ocurre el siniestro hasta que realmente se cancele el crédito? Y el tercer componente es el costo del siniestro promedio. Esta es la parte que es un poco enredada. Los pagos que hemos realizado en todo el periodo son 140.000 más o menos, pero al corte habían pagos pendientes por liquidar o pagos pendientes por pagar. Si nosotros al corte de diciembre del 2023 teníamos pagos pendientes, se tiene que registrar. Yo estimo que no, pero si es que hay pagos pendientes, lo tienes que incluir en la fórmula. Y con eso me enteras, porque los pagos realizados son 140 y tantos mil, que ya lo tienes, por ejemplo. Entonces, esos tres componentes, acá lo tenemos, por ejemplo, de manera resumida. ¿No? Costos de siniestros promedios, es esta costo de siniestros promedios, ¿no? Hemos visto el gráfico y acá vamos a explicar. Tenemos tres componentes: reservas pendientes de liquidación y de pago al final del periodo. ¿Cuánto tenían? En nuestro caso, por ejemplo, 0. Pagos realizados durante el periodo. Acá fue 537.000, en nuestro caso sería 140 y tantos mil. Y reservas pendientes de liquidación al inicio del periodo. También 0. Entonces, sumamos estos tres componentes y tenemos 537.000 entre el número de siniestros que tuvimos en el periodo. En este caso, por cada siniestro nos da el costo por siniestro es de 4.600. En el caso de San Hilario, el 140 entre 8 va a ser como 7.000, entre 7.000 y 8.000, por ejemplo. Entonces, ese es el segundo componente. Luego acá tenemos el fondo de solvencia por siniestros no ocurridos. Eso ya todo lo del futuro. Entonces, tenemos acá el número de días que queda de vigencia de un certificado. A todos los certificados tienen una fecha de inicio. La fecha de inicio es la fecha de desembolso. Y la fecha conocemos la fecha de pago. Pero cada corte, digamos, el 31 de diciembre tenemos un corte. Y ese corte se calcula la fecha en este caso sería la fecha, digamos, del 31 de diciembre de 2023 menos la fecha del desembolso. Vamos a tener acá un número en días. Y acá vamos a tener la vigencia total del certificado. Digamos, pueden ser 365 días, también en días. Entonces, el numerador con el denominador están expresados en números de días. Y de eso nos sale un factor, que es el A. Ese factor de cada crédito, lo multiplicamos por el aporte de riesgo que ha pagado. Por ejemplo, en el caso de 10.000 soles, lo que paga por aporte total es 70 soles, pero el aporte de riesgos es el 80%. Si yo creo 56 soles, solamente 56 soles que corresponde al aporte de riesgo. Esos 56 soles los multiplico por este valor A, que es la diferencia entre los días que quedan por vencer del crédito sobre los días de desembolso original. Entonces, con eso hallo este fondo de solvencia por siniestros no ocurridos, porque tengo créditos, por ejemplo, que van a vencer de acá 3 meses, 6 meses, etc. Entonces, sé que si volvemos a nuestro gráfico del tanque del vehículo, me
está faltando todavía, digamos, para recorrer 60 kilómetros. Pues veo el marcador del combustible y sé que voy a llegar o no voy a llegar. ¿De dónde sale esta información? Esta información, porque es de todos los certificados, es la sumatoria de todos, en realidad es de todos los créditos. Esto sale del anexo 6, que es el reporte de créditos que se envía a la SBS de manera mensual. Y en ese anexo 6 tenemos el saldo de capital, tenemos el monto del desembolso y tenemos la fecha, justamente. La fecha del desembolso y tenemos el corte. Entonces por ahí sacamos el número de días, que es el factor A, por el monto de la cobertura de riesgo, que es el 80%. Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos pólizas, una P que ha iniciado el 30 de junio del 2023 y termina en junio del 2024. El aporte de riesgos 100 soles, solo de riesgo. Digamos, lo que ha pagado en total sería 120, pero el aporte de riesgos sobre 100. Y tenemos otra póliza del 30 de septiembre del 2023 y vence el 30 de septiembre del 2024. En este caso, el aporte que ha pagado de riesgo, ojo, es 200. Entonces, en el primer caso, la póliza P desembolsó en junio del 2023 y estamos haciendo el corte a diciembre del 2023. Entonces, de diciembre a junio, exactamente faltan 180 días, ¿verdad? Entonces, multiplico para hallar ese factor, mejor dicho, divido 180 días, que es el periodo que falta, sobre 365 días, que era el periodo original del crédito. Me sale 0.49. Estos 0.49 lo multiplico por el aporte de riesgos que pagó ese crédito y me daría 49 soles. Entonces yo tengo por este crédito mi fondo de solvencia por el siniestro que no ha ocurrido, tengo 49. En el otro caso tengo 148. Entonces tengo que sumar todita la base de datos de mi cartera de créditos al 31 de diciembre y la sumatoria me va a dar ese fondo de solvencia por siniestros no ocurridos. Tito, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien? Pero sí, si hay alguna consulta puntual, lo vemos directamente ya con el caso real que tú tengas. Como te digo, la fuente es el anexo 6. Lo que quiero es que se entienda la lógica, ¿verdad? Entonces, son tres componentes. Ya hemos visto el primero, fondo de solvencia por siniestros ocurridos. También vimos por siniestros no ocurridos. Y ahora nos toca fondo de solvencia por desviación de siniestralidad, multiplicado por un factor. Entonces, esto ya es más sencillo. Tenemos dos opciones. Para este fondo de solvencia de desviación por siniestralidad, tenemos dos opciones. La primera, puedo tomar, dice, el 23.5% de los aportes de riesgo emitidos en los últimos 12 meses. Entonces, agarro mi base de datos de créditos, filtro todos los créditos desembolsados en los últimos 12 meses, digamos, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre. Solamente esos créditos. Los filtro. Y calculo cuánto me pagaron del aporte de riesgo, en todos los casos. Como tengo la base de datos, lo subo. Todito me va a salir un monto. Digamos, no sé, pues, 400.000, qué sé yo. A ese monto le aplico este 23.5. Ya tengo un valor. Y la otra opción es el 46%, pero del promedio anual de siniestros ocurridos en los últimos 3 años. El año pasado nuestra siniestralidad fue de 140 y tantos mil. El 2022, digamos, fue de 150.000. El 2021 fue, digamos, de 200. Entonces, tienes los tres valores. El promedio de esa siniestralidad, digamos, es 150.000. Lo multiplicas por 46% y tienes otro valor. Entonces, entre los dos valores, tienes que tomar el que resulte mayor. Y ese va a ser tu tercer componente. El que resulte valor. Esta información lo tienes. Lo puedes sacar de tu base de datos
de créditos, o también en el registro contable está, porque ahí todos los meses se va registrando cuánto estamos recaudando. O por acá, cuánto estamos recaudando por aporte de riesgo, y también en la contabilidad está cuánto se está pagando por siniestralidad en cada periodo, ¿cierto? Entonces lo podemos sacar del balance o lo podemos sacar de la base de datos. Pero aplicando en cada caso ese factor y tomando siempre el mayor de los dos, el que resulte mayor. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos el tercer componente y sumamos todo y tenemos nuestro informe de solvencia. Gráficamente se mostraría en esta imagen, cuando es de un periodo, digamos, en este caso, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, no habría problema porque es es el acumulado. Pero si es a junio o si es un mes intermedio, tenemos que anualizar. Y en este caso, para anualizar, tomamos el saldo a junio más el saldo a diciembre menos el saldo a junio. Al final igual vamos a llegar anualizando, ¿no? Eso es cuando tomamos los certificados de cobertura que nos han pagado, solamente en la parte de aporte de riesgo. Pero si vemos siniestros, son el promedio de los últimos 3 años, ¿no? ¿Cuánto de siniestralidad hemos tenido hace, digamos, 3 años, hace 2 años, el último año? Y sacamos el promedio. Gráficamente sería de esa manera. Pero este tercer componente tiene un factor, o sea, ya hemos calculado cuánto es el tercer componente por desviación, pero este componente le vamos a multiplicar por un factor que de acuerdo al reglamento va desde 20% en el primer año que inician operaciones con el patrimonio hasta llegar al 100% que es el 5.º año. En nuestro caso, ¿cuándo nos autorizaron a 2022, el patrimonio? 22, 20%, 23, 24, tendríamos que estar aplicando ahora 60, 2025 el 80 y 2026 al 100%, ¿cierto? O sea, eso es lo mínimo, no significa que si nuestro patrimonio es mayor, puedes aplicarle de frente el 100%. Inclusive, por ejemplo, puedes aplicarle un poco más. O sea, no te limita, te indica lo mínimo. Es como la liquidez, lo mínimo es el 8%. Pero nosotros como cooperativa podemos aprobar, el consejo o la gerencia puede aprobar, no señores, para nosotros va a ser mínimo 10%. Es una política interna. Entonces igual, repito, lo mínimo es lo que te dice la norma, pero tú puedes ser un poco más ácido, justamente para tener más combustible, o sea, más cobertura. Todo ese cálculo del fondo de solvencia se reporta en este anexo. Este anexo, que es el número 2, acá va detallado por cada componente. Primero, fondo de solvencia por siniestros ocurridos, sus subcomponentes, siniestros no ocurridos, desviaciones de siniestralidad y este factor E, y el total. Entonces, acá se reporta el total. Y este total también lo utiliza contabilidad para tema de provisiones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este anexo se envía junto con los estados financieros y el plazo es 90 días luego del cierre del año y lo tiene que firmar el gerente general y el funcionario el responsable de la función técnica. ¿Cierto? En cuanto a la firma, lo que pide es los requisitos del profesional técnico, ¿no? Que tenga rango universitario, que tenga experiencia mínimo 3 años, en trabajos estadísticos, etc. El requerimiento de información al 31 de diciembre de cada año y pues, el plazo es hasta 90 días luego del cierre de año. En cuanto al fondo del patrimonio, ¿no? Se calcula por lo menos el fondo de solvencia se calcula mínimamente al cierre de cada año, pero puede ser trimestral o semestral, mínimamente cada año, ¿no? Y con esta excepción, o sea, lo que les decía, este factor E va desde el 20 al 100%.
que ya les he explicado. Cada año va aumentando hasta llegar al 2026, va a ser, en nuestro caso, en realidad va a ser del 100%. Los recursos del patrimonio tienen que estar por encima del fondo de solvencia o el fondo mínimo, de manera permanente. Ya hemos visto ese tema, ¿no? Se está arreglando. El plan de inversiones. Hay un plan de inversiones que el comité aprueba. O sea, todos los recursos del patrimonio, en este caso son cerca de 2 millones, se tiene que aprobar y decidir dónde se va a invertir. Entonces, estimo que está, por ejemplo, en depósitos a plazo fijo en algunas entidades del sistema financiero. Ya, sobre este tema hay alguna consulta, tal vez, si todo tiene que estar en una sola entidad o debería estar diversificado. Yo recomiendo que diversifiquen, pero que también busquen una buena rentabilidad. Las tasas de depósitos hoy día, por ejemplo, están un poco altas. Pero ver, no voy a poner los 2 millones todos en una sola entidad. Debería ponerlo en una entidad de 2 o 3 para reducir un poco el riesgo. Buscando también rentabilidad, porque el objetivo es que vaya creciendo ese fondo. Sí. Miren, el reglamento sí especifica de que está prohibido que el patrimonio financie de manera directa a la cooperativa. Pero ahí hay un tema, o sea, en realidad financiamiento puede ser directo, que es un crédito, está prohibido dar un crédito directo, pero no dice un tema de depósitos. En teoría, si pones un depósito en la propia cooperativa, sería un financiamiento indirecto, pero no lo especifica, y si no lo especifica, podrías tener una parte. O sea, de hecho, por ejemplo, yo llevo la función técnica en 2 cooperativas, y he recomendado que una parte esté en la propia cooperativa, porque también en la cooperativa, como se recauda todos los días, tiene que haber una cuenta donde se vaya acumulando. Porque si no, todos los días, al cierre del día, tendría que estar llevando todo lo que he recaudado a otra entidad. Y no es lógico, operativamente al menos no es lógico. Entonces, sí hay una parte que se tiene como ahorro corriente, hay una parte que se tiene como depósito. Todavía no nos han observado, en el sentido de que no puedes tenerlo en la misma cooperativa. O sea, de momento, pueden tenerlo. Nosotros solicitamos una reunión en la SBS. En la reunión con la supervisora del patrimonio autónomo, también fue la misma pregunta, ¿no? Si podíamos tenerlo en una cuenta de ahorro propia acá en la cooperativa. Indicaron de que no estaba clara la norma, no se iban a poner, pero que en un futuro la normativa iba a ser cambiada, porque también en la medida que los fondos crezcan, la SBS iba a sugerir que esos fondos estén invertidos en entidades con una calificación de riesgo de AA, BA, B+1, ¿no? Sin decir no a la cooperativa, pero por la calificación de riesgo excluye a varias cooperativas, pero por el momento no. Sí. Una cooperativa hizo la consulta a la SBS por correo y le dijeron, por ejemplo, ahí es donde dijeron, se entiende que el financiamiento es crédito directo o indirecto. Indirecto es, por ejemplo, un depósito. Pero le han respondido también con correo, o sea, no hay un oficio, una resolución. Entonces, basado en ese vacío que no especifica el reglamento, yo he recomendado que una parte lo puedan tener en la cooperativa, porque también te estás fondeando, ¿no? Pero obviamente no toda una parte en ahorro corriente, porque tienes que, para las cuentas diarias, y otro porcentaje como un depósito a plazo fijo. Inclusive tampoco la norma te limita a que puedas tenerlo en otra cooperativa. De hecho, nosotros tenemos también en otras cooperativas, pero sí ahí hay que ser, digamos, muy riguroso para ver qué cooperativa. Porque inclusive ahorita una de las cooperativas más grandes del Perú está con problemas financieros. Y una parte del fondo lo tenemos ahí. Y estamos queriendo precancelar, pero no hay respuesta, porque bueno, ya tenemos noticias de que están con problemas y el plazo vence todavía en agosto, recién, porque en agosto del año pasado se cerró la cuenta. Entonces, eso también, o sea, no te limita que tengas en una cooperativa, pero más adelante seguramente que sí, va a exigir que lo tengas en una empresa con una clasificación de riesgo, por lo menos BA+, etc., ¿no?
Ok. Entonces, bueno, lo que decía respecto a este plan de inversiones, la SBS está revisando el plan, tiene que estar aprobado y como es un plan, tiene que también cumplir. O en todo caso, si no lo estás cumpliendo, hacer un comité y ajustarlo y aprobar tus ajustes para que no te caiga una observación. ¿Ok? Bien, entonces, para finalizar, habíamos visto que este tema del déficit del patrimonio no puede ser menor al 10%. Si es mayor del 10%, se cancela la autorización. Si es menor del 10%, entonces se envía un plan de corrección en los siguientes 15 días. Entonces ahí mismo hay que tener cuidado. O sea, por eso todos los meses se hace el cálculo y si se identifica que estamos por debajo, se comunica al consejo, al comité y se tiene que hacer un plan. Y ese plan emitirá la SBS 15 días. Bueno, ya hemos visto las responsabilidades de la persona que realiza el cálculo del fondo de solvencia y cómo se tiene que enviar. Podemos ver el caso de la cooperativa, si gustan, pero yo me comprometo, lo puedo ver directamente contigo, porque ya básicamente es ver el fondo de solvencia que ustedes tienen, que han calculado el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Y lo podemos comparar con la metodología y tal vez haya algo que ajustar. Pero es aplicar lo que hemos visto, justamente la segunda parte, que es la parte de matemática, ¿no? El fondo de solvencia, o sobre todo los no ocurridos, que ahí hay algunas fórmulas que tienen que, digamos, entender de manera detallada. Esa parte la podemos ver ya directamente, Quito, con ustedes. Salvo si gustan, podemos también entrar a ver el caso, ¿no? Solamente para entender, digamos, todos, el fondo de solvencia tiene un patrimonio más o menos de 2 millones actualmente. La siniestralidad del año pasado ha sido 145.000. En 2022, un poco más. 37. 137. Ya, y el 21. Todavía no tenía. Digamos. Solo 2022 y 2023. Ah, ya, no tenía. No tenía. Ah, ok. Entonces el promedio sería más o menos 135.000 de las industriales que tienen su patrimonio por 2 millones. ¿No? El fondo de solvencia, ¿cuánto les ha salido en diciembre del 2023? Unos 450, más o menos. Por ahí, más o menos, ¿no? Digamos, así en términos globales. Entonces, si el fondo de solvencia está en 450 y el patrimonio está en 2 millones, pues tienen casi 4 veces El mínimo. más del mínimo. O sea, el tanque está casi lleno, ¿no? Está bien. En la cooperativa Sanitario, por un tema especial, hemos iniciado con un capital o un fondo inicial de 150.000, pero a su vez en caja, ¿no es cierto?, se tuvo una reserva alta, de manera que nuestros ingresos son en promedio 800.000 al año, ¿no?, de aporte de riesgos. Estamos hablando de neto, ¿no?, descontando el gasto, del aporte de gasto, ¿no es cierto? Y el tema de pagos por indemnizaciones son más o menos el promedio de 135.000. Pero ese remanente adicional de las reservas hace que a través del cálculo 2022 y 2023 hayamos tenido una alta rentabilidad. Ya, correcto. Pero los números reflejan que el fondo justamente está solvente, está sólido. Está sobre 1.7 si hablamos entre pasivo y activo, ¿no? Con 1.7 hemos cerrado el 2023 y nos mantenemos. O sea, es bastante alto la reserva de inicio, porque la cooperativa obviamente era solvente, ¿no? Correcto. Qué bien. Bueno, como digo, el cálculo por algunos detalles puntuales lo vemos contigo. Yo me comprometo contigo a ver tu
archivo, tu reporte, tus cálculos y lo validamos. Con eso terminaríamos. Muchas gracias por la invitación, en especial a nuestro amigo Hilton, que nos ha compartido para estar con ustedes hoy día. Como les comentaba al inicio, yo tengo experiencia de 22 años en el sistema financiero, especialmente en el área de riesgos, cumplimiento y también actualmente en toda la asesoría cooperativa de obra y crédito. Entonces, cualquier tema, estamos para apoyarles. Queda pendiente otra fecha, ¿no? Que va a ser El día jueves, el día miércoles está programada la presentación de la parte contable. Miércoles 1, a las 7. Sí, para ver ya la parte contable específicamente. Sí, el día miércoles, justo la parte que usted consulta, por ejemplo el tema de las cuentas, todo ese tema se va a ver el día miércoles. Una fotito con usted en la pantalla, todos los asistentes. Una pregunta. En la práctica, en la casuística de otra cooperativa, solamente se reduce la inversión a un fondo de depósito a plazo fijo. ¿A eso se circunscribe o hay otra casuística, otras experiencias? Mire, yo recomiendo que de momento sean depósitos a plazo fijo porque puedes encontrar tasas de rentabilidad, tasas de interés entre 6, 7, 8%, que es una tasa de interés bastante alta. Puedes invertirlo en otro tipo de instrumentos, por ejemplo fondos mutuos, certificados del BCR o bonos. Yo conozco la parte de riesgos y alguna vez nosotros, por ejemplo, en una entidad hemos invertido en bonos en fondos mutuos, en excedente de liquidez. Pero esas inversiones, como saben, fluctúan, no son, digamos, un contrato que se va a cumplir al término del periodo. Hay una expectativa que gane, porque en ese momento la bolsa estaba así y hemos perdido dinero. Inclusive Caja le ha perdido más de 5 millones también por entrar a fondos mutuos. Se puede invertir, pero tendrías que conocer mucho y yo no recomiendo porque es volátil, puedes ganar o perder, es mucho riesgo. Una fotito, señores, nos piden. Acá para allá. Ahí, por favor. A ver acá para el video. Ahí ya todos en el video que aparecen. ¿Listo para mí? Para mí, por favor. Ahí están todos. Muy bien.
Una, dos, tres. Un momento. Una más. Y hay una contentos. ¿Ya? Contentos, vamos. Dedito, Una buena dedito, exposición. dedito, Muy bien, gracias. Un aplauso para el expositor, por favor. A Tito, pídele la foto. Sí.